Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionada de estar aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que, bueno, es el chisme más jugoso que ha estado circulando en el mundo de las telenovelas turcas. Y sí, como ya habrán deducido por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que no los conozcan, Hande y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Protagonizaron juntos la serie Love is in the Air o Senkalkam en turco y fue explosivo. La química entre ellos en pantalla era tan palpable que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, empezó a especular sobre si la magia que veíamos en la pantalla también existía en la vida real. Y bueno, parece que sí. Pero no se crean que solo vamos a hablar de su relación, no señor. Hoy vamos a profundizar en el amor a la vista, como dice el título, y sobre todo, en lo que la manager de Hande Erçel, Gözde, está ofreciendo, algo impresionante. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles, rumores, análisis y, por supuesto, mucho chisme. Antes de que empecemos, un pequeño recordatorio: si eres nuevo por aquí, suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo lo último del mundo del entretenimiento, especialmente de Turquía. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gusta, que me ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es digna de una telenovela. Se conocieron en el set de Love is in the Air y, desde el primer momento, saltaron chispas. La serie, que fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, contaba la historia de Eda, interpretada por Hande, una joven que sueña con estudiar en Italia, y Serkan, interpretado por Kerem, un arquitecto exitoso y, bueno, un poco frío al principio. La trama, llena de enredos, mentiras y, por supuesto, mucho amor, conquistó a millones de personas. Pero lo que realmente hizo que el público se enganchara fue la conexión entre Hande y Kerem. Era evidente que se gustaban, que se atraían, y era imposible no desear que estuvieran juntos en la vida real. Y bueno, ese deseo se hizo realidad. Después de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron. Era la noticia del año. Empezaron a compartir fotos juntos, a hacer declaraciones de amor, y a demostrar que su amor no era solo para la pantalla, sino algo real y muy bonito. Pero como en toda buena historia, las cosas no siempre son fáciles. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. El mundo se vino abajo. Los fans, que tanto habían apostado por ellos, quedaron desconsolados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, fue un misterio. Se habló de diferentes razones: incompatibilidad de agendas, diferencias en la forma de ver la vida. Pero la verdad, como siempre, solo la conocen ellos. Y aquí es donde entramos en la parte jugosa del vídeo, porque la manager de Hande, Gözde, ha estado moviendo los hilos. Gözde es una figura muy importante en la carrera de Hande. Es su manager, su amiga, su consejera. Y al parecer, está trabajando muy duro para que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, primero por la información que ha estado circulando en los medios turcos, y segundo por las acciones de Gözde. Se dice que Gözde ha estado hablando con diferentes proyectos y marcas que podrían unir a Hande y Kerem en el futuro. ¿Qué tipo de proyectos? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Se habla de posibles colaboraciones publicitarias, de una nueva serie o película, incluso se rumorea sobre la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en una campaña para una marca muy importante. Y aquí es donde viene lo impresionante del título: se dice que Gözde está dispuesta a ofrecer condiciones muy favorables a aquellos proyectos que incluyan a Hande y a Kerem juntos. ¿Qué significa esto? Significa que está dispuesta a negociar el caché, a ceder en ciertos aspectos creativos, todo con tal de volver a unirlos profesionalmente. Esto es algo que no se ve todos los días, y demuestra lo mucho que Gözde cree en esta pareja, y en el impacto que tienen juntos. ¿Por qué Gözde haría esto? Hay varias razones posibles. La primera, y quizás la más obvia, es que sabe que Hande y Kerem juntos son una máquina de hacer dinero. Su química, su popularidad, su atractivo, todo eso se traduce en éxito comercial. Cualquier marca o proyecto que los tenga como protagonistas, automáticamente se beneficia de su imagen.
La segunda razón, y esta es una especulación mía, es que Gozde, como amiga y consejera de Ande, sabe que Kerem es bueno para ella. Que a pesar de la separación, su relación fue importante y que quizás, el amor aún está ahí. Y si es así, Gozde, como buena amiga, querrá lo mejor para Ande. La tercera razón, y esta es puramente especulativa, es que Gozde, al ser una manager experta, entiende el poder del reencuentro. La expectativa de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, el morbo que genera, el interés que despierta, todo eso puede generar un impacto mediático brutal, y eso, para un manager, es oro puro. Pero, ¿qué tan probable es que esto suceda? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Los rumores son rumores y las especulaciones son especulaciones. Pero lo que sí sabemos es que Gozde está trabajando duro, y que las posibilidades de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo son altas. Los fans, por supuesto, están enloquecidos. Las redes sociales están que arden. Todos están comentando, compartiendo y deseando que este reencuentro se haga realidad. Hay quienes creen que es solo cuestión de tiempo, y hay quienes son más escépticos. Pero lo que es innegable es que la esperanza está ahí. Además, hay otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que tanto Ande como Kerem están solteros. No tienen pareja estable, lo que facilita las cosas. Y por otro lado, ambos están centrados en sus carreras, y ambos tienen mucho éxito. Ande está trabajando en nuevos proyectos, y Kerem también está involucrado en diferentes producciones. Pero, ¿están felices individualmente? ¿O hay algo que les falta? Ese algo podría ser, el uno al otro. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es estar atentos a las noticias, seguir las redes sociales, y esperar a que Gozde haga su magia. Y por supuesto cruzar los dedos para que este reencuentro se convierta en realidad. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Compartan sus teorías, sus deseos, y todo lo que se les ocurra sobre este tema tan apasionante. Y ya para ir terminando, me gustaría resumir un poco los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado de la explosiva química entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, del éxito de Love is in the Air, de su relación, de su separación, y de la posibilidad de un reencuentro. Hemos analizado el papel de la manager de Ande, Gozde, y de sus supuestas estrategias para volver a unirlos profesionalmente. Hemos hablado de las razones que podrían estar detrás de esta jugada, y hemos especulado sobre el futuro de esta pareja. Espero que este vídeo les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. De verdad que este chisme es buenísimo. No olviden dejarme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, o que les guste el mundo de las telenovelas turcas. Y sobre todo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Cada semana les traigo lo último del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.